¿Qué fuerza podría hacer que el gigantesco portaaviones Gerald R-4 perdiera su estabilidad? Al contemplar la impresionante estructura del portaaviones, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo logra mantenerse a flote algo tan grande y pesado? Esta curiosidad se intensifica cuando se observa el barco de frente, ya que su diseño parece desafiar la lógica. La estrecha línea de flotación que emerge del agua se ensancha y se eleva rápidamente, recordando a una pirámide invertida. Si se observa más detalladamente, la impresión de que el buque está a punto de volcarse se vuelve aún más inquietante. Con su estructura piramidal invertida y las enormes plataformas laterales cargadas de aviones que pesan decenas de toneladas cada uno, parece un milagro que este gigantesco bloque de metal de 100.000 toneladas no se hunda. ¿Cómo es posible que este coloso no se vuelque? ¿O acaso los marineros están viviendo al borde del peligro, jugando con la muerte? En este video vamos a responder estas preguntas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Antes de abordar la pregunta original, vamos a responder a una más sencilla. ¿Por qué un barco de gran tamaño no se hunde en el agua? Si lanzamos un objeto pesado como un martillo o una llave inglesa al agua, inevitablemente se hundirá hasta el fondo. Sin embargo, si lanzamos una pelota de goma que se ha sumergido en el agua, esta volverá a flotar y puede incluso saltar fuera del agua como un corcho de champán. ¿Qué fuerza impulsa a hacer esto? La respuesta es la fuerza de Arquímedes, que es igual al peso del agua desplazada por el objeto cuando se sumerge. En otras palabras, si el objeto pesa más que el agua que ocupa, se hundirá, pero si su densidad es menor que la del agua, permanecerá en la superficie. Imagina un gigantesco portaaviones de acero, lleno de aviones, misiles y todo tipo de equipo, flotando sobre el agua. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la densidad. Aunque el portaaviones pesa 112 millones de kilogramos, su volumen es tan grande, aproximadamente 1.300.000 metros cúbicos, que su densidad media es sorprendentemente baja, solo 86 kilogramos por metro cúbico. Para comparar, la densidad de la madera es de 550 kilogramos por metro cúbico, es decir, casi 10 veces mayor. Esto significa que el portaaviones es mucho menos tenso que la madera, lo que explica por qué puede flotar sobre el agua con tanta facilidad. ¿Por qué un barco no se vuelca? La respuesta también radica en la fuerza de Arquímedes, que actúa en el centro de la parte del barco que está sumergida en el agua, conocido como centro de flotabilidad. Cuando el barco se inclina, este centro se desplaza hacia el lado del balanceo siguiendo una curva específica. El punto donde la fuerza de Arquímedes intersecta con la vertical del barco se llama metacentro. Si el centro de gravedad del barco está debajo de este punto, el barco es estable y no se hundirá. Sin embargo, si está por encima, el barco es inestable y puede volcar. La distancia entre el metacentro y el centro de gravedad determina la estabilidad del barco. Cuanto mayor sea la distancia, más estable será el barco. No te dejes engañar. Aunque entiendas la teoría de la estabilidad de un barco, incluyendo un portaaviones, no significa que sea fácil mantenerlo estable. De hecho, se requiere una gran cantidad de habilidad y astucia por parte de los diseñadores para lograrlo. La teoría no siempre se traduce en práctica efectiva, como lo demuestran los muchos naufragios que ocurren debido a la inestabilidad del barco. Incluso en la era de la computadora, cuando se pueden realizar cálculos precisos, los accidentes siguen sucediendo. A bordo del portaaviones Gerald Ford se encuentran una variedad de aeronaves, incluyendo entre 40 y 44 cazas, FA-18EF Super Hornet, 5 a 7 aviones de guerra electrónica, EA-18G Growler, 3 a 4 aviones de detección de radar, E-2D Advanced Hankey, 2 a 3 aviones de transporte C-2A Greyhound y 6 a 8 helicópteros MH-60RS Seahawk. Sin embargo, la presencia de estos aviones pesados en el barco tiene un impacto significativo en su estabilidad. Por un lado, el proceso de elevación de los aviones desde el hangar hasta la cubierta superior antes de despegar afecta la estabilidad del barco. Además, el consumo constante de combustible por parte de estos aviones, que se almacenan en la parte inferior del barco, aumenta el centro de gravedad del portaaviones, lo que reduce aún más su estabilidad. Pero eso no es todo. Antes de ser incorporado a la Marina de los Estados Unidos, un portaaviones debe superar una serie de rigurosas pruebas, destacando entre ellas las pruebas de resistencia a explosiones. Esta evaluación es crucial para nuevos portaaviones y otros buques de guerra, ya que simula las condiciones en las que podrían verse expuestos a explosiones submarinas, como minas o torpedos. En esencia, durante estas pruebas se detonan cargas explosivas potentes, generalmente bajo el agua y cerca del buque, para evaluar su capacidad para soportar impactos severos. El objetivo es evaluar la resistencia del buque y su sistema
sistemas ante sacudidas intensas y golpes similares a los que se podrían producir en una batalla real. En particular, se busca determinar si la onda de choque generada podría hacer volcar el buque. En 2021, el USS Gerald R. Ford fue sometido a este tipo de pruebas, que implicaron la detonación de dispositivos explosivos de hasta 18 toneladas cerca del portaaviones. Los resultados demostraron que el buque era capaz de soportar tales explosiones sin sufrir daños graves. Esta prueba fue la primera de su tipo en 34 años para un portaaviones. El segundo tipo de prueba naval se centra en las maniobras de alta intensidad, que involucran giros abruptos y movimientos complejos a velocidades elevadas. El objetivo de estas pruebas es evaluar la respuesta del buque en situaciones de cambio repentino de dirección y velocidad, y cómo esto impacta en su estabilidad, sistemas de navegación y el desempeño de la tripulación. ¿Cómo es posible que un barco de enormes dimensiones mantenga su equilibrio con tanta estabilidad? La respuesta radica en varias estrategias clave. Una de ellas es el diseño innovador del casco, que busca ubicar el centro de gravedad lo más bajo posible y al mismo tiempo elevar el centro de flotabilidad al máximo. Un elemento destacado en este sentido es la proa submarina del bulbo de proa, que no solo reduce la resistencia al agua, sino que también contribuye significativamente a mejorar la estabilidad del barco. De igual manera, el sistema de lastre o de tanques de lastre es crucial para la estabilidad del buque. Su función es equilibrar la distribución del peso a bordo, lo que permite al buque mantener su posición estable y equilibrada, incluso cuando hay cambios en la carga, como durante el despegue y aterrizaje de aviones o la carga de suministros y combustible. Además, el lastre asegura que el buque tenga el calado adecuado y reduce el movimiento del balanceo durante giros o en condiciones de mar gruesa. Los depósitos de lastre se encuentran situados en los lados y en la parte inferior del casco del buque. El sistema de control del lastre puede funcionar de manera automática o manual desde la sala de control. En condiciones normales, como durante el despegue y aterrizaje de aviones, el sistema opera en modo automático. Sin embargo, en situaciones inusuales o durante operaciones especiales, como cuando se prepara un giro brusco del portaaviones, el control se transfiere a los operarios humanos. El agua se mueve hacia adentro y hacia afuera del buque mediante bombas muy potentes que pueden manejar miles de litros por minuto. Los portaaviones contemporáneos, como el Gerald R. Ford, cuentan con un sistema de estabilización activa que les permite mantener la estabilidad en el mar. Este sistema utiliza aletas móviles que se ajustan según la dirección y fuerza de las olas, compensando el movimiento lateral del buque. De esta manera se reduce considerablemente el balanceo tanto transversal como longitudinal, incluso en condiciones marítimas adversas. El sistema funciona de manera autónoma, controlado por comandos informáticos que reciben información en tiempo real sobre la posición del casco gracias a giroscopios. Aunque los sistemas de estabilización de los barcos pueden ser muy avanzados, no siempre logran evitar problemas de inestabilidad. Sin embargo, el USS Gerald R. Ford parece ser una excepción. En un ejercicio de entrenamiento en 2022, el barco se enfrentó a una gran ola que lo hizo balancearse de manera extrema, pero su estructura resistió la presión y no sufrió daños significativos, ni tampoco se vieron afectados los aviones a bordo. Es importante recordar que un portaaviones es, en esencia, un buque de combate, lo que lo hace vulnerable no solo a fenómenos naturales, sino también a ataques enemigos. Antes del nacimiento de las armas hipersónicas, los portaaviones de Estados Unidos se consideraban prácticamente invulnerables y se creía que cualquier fuerza enemiga que intentara destruirlos sufriría pérdidas inaceptables. De hecho, se estimaba que se requerirían entre 50 y 60 bombarderos estratégicos supersónicos soviéticos, como el Tu-22M, para lograr un ataque exitoso contra un portaaviones. Para lanzar un ataque efectivo se recurrió a misiles de crucero P-500 Passat y P-700 Granit, diseñados para superar los sistemas de defensa aérea del grupo de ataque del portaaviones, gracias a su velocidad extremadamente alta, de hasta Mach 2,5 y su capacidad de maniobra. Se estimaba que, en este escenario, las pérdidas soviéticas podrían alcanzar entre el 40 y el 50% del grupo atacante. Para asegurar la derrota del portaaviones, se requerían al menos 20 a 30 impactos directos de estos misiles, a menos que estuvieran equipados con ojivas nucleares, lo que aumentaría la probabilidad de inutilizar o destruir el portaaviones hasta el 70 u 80%. Sin embargo, con la introducción de armas hipersónicas
electrónicas como los misiles rusos Zircon y los misiles chinos YJ-21 y DF-17, la situación ha cambiado drásticamente. Ahora se necesitan menos misiles para derrotar a los portaaviones y la probabilidad de penetrar las defensas antimisiles es significativamente mayor. Para aumentar su capacidad de supervivencia en caso de ataques enemigos, los portaaviones pueden confiar en una defensa en capas. La primera línea de defensa la proporcionan los sistemas de combate Aegis y Phalanx Seawise, que cuentan con cañones de fuego rápido para interceptar y destruir misiles. Además, los aviones de combate FA-18 Super Hornet también jugarían un papel clave en la defensa antimisiles. Finalmente, los sistemas de guerra electrónica también se activarían para reforzar la defensa del portaaviones. Sin embargo, si los misiles logran dar en el blanco, la última línea de defensa son los compartimientos estancos del barco. Estos compartimientos, separados por mamparos impermeables, funcionan como compartimientos aislados que impiden que el agua se propague por todo el barco en caso de inundación. En caso de ataque, si el casco del barco resulta dañado y uno o varios compartimientos se inundan, los mamparos evitan que el agua se extienda y provoque un desequilibrio grave o una pérdida de flotabilidad. Además, si el agua entra en un compartimiento, se activa un sistema de sellado automático que cierra todos los pasajes hacia ese compartimiento, conteniendo el daño y evitando que el agua se propague más allá. La cantidad precisa de compartimientos estancos a bordo del portaaviones Gerald R. Ford permanece clasificada debido a su relevancia para la seguridad y capacidad de combate del buque. No obstante, mediante el análisis del diseño y la experiencia operativa de los portaaviones de la clase Nimitz, se pueden hacer inferencias. Es probable que el Gerald R. Ford tenga varios cientos de compartimientos estancos distribuidos en todas las cubiertas, similar a sus predecesores. Las secciones inferiores del barco, situadas por debajo de la línea de flotación, albergan áreas críticas como las salas de máquinas, depósitos de combustible y agua, almacenes de munición y provisiones, debido a que cualquier daño en estas áreas puede afectar gravemente la capacidad del buque para mantenerse a flote. Se toman medidas adicionales para protegerlas. Además, existen espacios especiales como los hangares de aviones, que se dividen en compartimientos estancos para evitar la pérdida de toda la flota aérea en caso de emergencia. En caso de emergencia en un barco, activar el sistema de presurización automática puede ser la única opción para salvar la nave, incluso si esto significa sacrificar a aquellos que se encuentran atrapados en un compartimiento inundado. Aunque parezca inhumano, la prioridad es preservar la integridad del barco para evitar una catástrofe mayor que podría costar muchas más vidas. Esta difícil decisión se justifica por la necesidad de minimizar el daño y proteger a la mayoría de la tripulación y pasajeros. Aunque tener compartimientos estancos puede ser beneficioso, no es una solución infalible. Si el daño en el casco es grave, el agua puede inundar varios compartimientos al mismo tiempo, lo que hace que el barco pierda su estabilidad. El 8 de noviembre de 2018, un incidente naval tuvo lugar frente a las costas de Noruega, cuando la fragata KM Helge Ingstad se estrelló contra un buque cisterna. Después del impacto, la nave perdió su equilibrio, se inclinó y se sumergió parcialmente en el agua. La principal razón del desastre fue la pérdida de estabilidad causada por la rotura e inundación de los compartimientos debajo de la línea de flotación. Esperamos que el portaaviones no sufra un destino similar. En nuestra opinión, hemos presentado una explicación clara y detallada sobre por qué un portaaviones estadounidenses moderno de la clase Gerald R. Ford no corre el riesgo de volcar o ser destruido, salvo en el caso de un ataque nuclear, que es un escenario diferente. Ahora te toca a ti. Compártenos tus pensamientos sobre este tema. Agradeceríamos tu apoyo y que te suscribas a nuestro canal. ¡Hasta pronto!